El liderato de Alessandro Covi corrió peligro, pero este supo jugar con sangre fría para mantenerse en esa posición en otra jornada de bastante tensión. Hoy se corrió la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía 2022 con otro trazado de media montaña que, dependiendo de las circunstancias, podía ser muy espectacular o no tanto. Se tenía una fuga de 4 corredores, algo sencillo de controlar, mientras que por detrás el Emirates, con pocos corredores porque apenas tienen 5 para esta carrera, debía ya pues ejercer ese control al tener al líder de la competencia con un Ineos a la expectativa, ya que pues tienen a varios hombres bien ubicados, ¿no? Y sobre todo el perfil se adaptaba mucho, como por ejemplo para un Jonathan Narváez o incluso para un propio Magnus Sheffield, que ya en Etoile de Bessèges también había hecho cosas interesantes en la media montaña. Y justamente este tema de la inferioridad numérica del Emirates iba a marcar una gran diferencia, ya que cuando un equipo tiene menos gregarios a disposición de su líder, pues lógicamente ese líder va a quedar aislado mucho más rápido que sus otros adversarios, que en cambio tienen más número de trabajadores. Y si a eso le añadimos que encima el UAE tampoco trajo a sus mejores hombres acá, porque los está reservando para la carrera de casa, el UAE Tour, que inicia el próximo domingo, pues con mayor razón va a quedar Covi en una situación de vulnerabilidad una vez reviente la carrera y él tenga que defenderse en absoluta soledad. Y para que todo reventara se necesitaba un fuerte ataque de un corredor con la capacidad de romper a un bloque que ya venía trabajando durante todo el día y que a estas alturas sentía ese castigo en las piernas. Acá mientras ya solo quedaba en cabeza el dúo de Euskaltel, y de eso se iba a encargar Lennart Kämna, quien de hecho en un repecho no categorizado hace su aceleración y tiene la ventaja, si se quiere, además de que equipos rivales directos de Covi envían gregarios para responder a esa aceleración, para empezar a presionar al líder, como por ejemplo Mikel Landa, que en esta Vuelta a Andalucía está trabajando para Jack Haig, se une a esa primera movida, y ahí ya, como no se tienen gregarios del Emirates y es el único equipo del cual todos dependen para que haya un orden, un control, pues eso va a empezar a generar precisamente todo lo contrario, un desorden, un descontrol que no le favorece al líder. Ben O'Connor y Simon Yates iban a contribuir para eso, en especial el británico, que iba a liderar la ofensiva más peligrosa para las aspiraciones de Covi, ya que en principio se establece como cabeza de carrera en solitario, pero después se le unirían otros ciclistas que ya tenían un duelo más directo con Covi, como por ejemplo Miguel Ángel López, que de hecho es el que más cerca está en la clasificación general, a tan solo 8 segundos, y claro, como este grupo va creciendo y se le van sumando más corredores, lo normal sería que una situación de esas con un líder aislado, pues que este sienta un poco el desespero, el estrés de ver que se le puede ir la carrera y que él mismo decida reaccionar en primera persona para poder neutralizar esa movida. Pero él analiza la situación y ve que tiene dos ventajas. La primera, que acá por delante, aunque haya gente buena, ninguno de estos son grandes rodadores. De pronto, salvo Van Sevenal, son mayormente escaladores que destacan mucho su terreno, pero que ya acá cuando la carretera está más llana les cuesta mucho más. Y lo segundo, que acá por detrás hay otros equipos que están interesados en que tampoco esa fuga vaya más y por lo tanto contribuyen para intentar secar ese movimiento. Y entonces él saca provecho de eso, es que ni siquiera se mete por delante, se queda por lo contrario en la parte trasera del pelotón, dejando que sobre todo el Movistar haga ese trabajo de persecución para poder calmar la situación. Pese a que se resolviera el ataque de Yates y López, se iban a producir otros tantos a cuenta de Ineos, del Lotto Soudal, pero el problema era siempre ese, que algún otro equipo de pronto no le interesaba tanto, entonces ayudaban y cerraban ese hueco, u otros, como el Bahrein, lo que hacían era anular esos movimientos, es decir, enviaban a un corredor simplemente a que marcara rueda, pero a que no diera el relevo, que fuera como alguien que estorbara en esa movida para que al final tampoco pudiera llegar a ningún lado. Y con ese contexto, ellos lograron aguantar hasta 10 kilómetros jugando a la ofensiva, atacando constantemente, pero ya al darse cuenta que con eso no iban a hacer nada, pues simplemente decidieron ya controlar mucho más la carrera y tratar de llegar a un sprint limpio en el cual se pudiera apostar a un triunfo de etapa, que igual es un buen premio para el desarrollo que ha tenido esta carrera. Y eso es mérito de Covi por saber leer la situación a la cual se iba a enfrentar, porque al final el resultado acaba siendo perfecto para él. No hizo un gran gasto en un día que pudo haber significado todo lo contrario una vez la carrera reventó, aprovechando ese cruce de intereses con otras escuadras más fuertes que indirectamente le ayudaron a apagar esos incendios. Pero queda también esa contraparte, esa parte mala de que se demuestra que efectivamente es un líder vulnerable por esa ausencia de equipo, y como todavía restan 2 etapas que son de un perfil similar donde el descontrol puede primar, pues perfectamente donde sus rivales se organicen perfectamente teniendo más gregarios, lo pueden eliminar del juego, y además que lo necesitarían, ya que ha demostrado tener mucha fuerza en estos primeros días. Ineos tenía el gran favoritismo al estar con esa superioridad numérica y eso los obligaba a imponer un control en ese tramo final, pero
tendrían el contratiempo de la caída de Jonathan Narváez, quien al final pues se va al suelo, más que todo por error propio, porque no calcula bien en esa curva que están tomando, se sigue de largo, se sobraya un poco de rueda, y eso pues hace que al final desestabilice un poco ahí la situación, incluso acaba por cortar a su compañero Carlos Rodríguez, quien iba en una línea similar, entonces reduce el bloque al 50%, porque pasan de ser 4 a 2 corredores, y como eran los únicos que daban control, pues vuelve a suceder lo mismo. Otros outsiders pues aprovechan esa situación para hacer sus propios ataques, y quien nuevamente lo hace es Lennart Kämna, quien hoy hizo un gasto inmenso, y Magnus Sheffield, ya fíjense cómo está jugando de bien, porque se coloca en tercera posición, dejando en principio que sea Miguel Ángel López el que le ayude a cerrar ese hueco, pero una vez nota que el colombiano no tiene la capacidad de hacerlo, pues él decide por propia cuenta llegar a la estela de Kämna y después contraatacarlo, con una aceleración en la cual ni siquiera se para en pedales, porque lleva una relación atrancada y lo que pretende con eso es sacar provecho de la inmensa fuerza que tiene en sus piernas, y eso al final le da un importante hueco sobre ese pelotón, que encima se solidifica, ya que todavía la persecución está en manos de un López que no es rodador, que es más escalador puro, y que por obvias razones en este terreno no va a poder disminuir esa diferencia que está sacando el norteamericano, que hay incluso como que ya empieza a notar ahí que el triunfo lo tiene en el bolsillo. Apenas normal, porque la ventaja ya es muy importante, y pues así lo iba a acabar de consolidar, haciéndolo yo creo que con muchísima astucia, ¿no? Pese a tan solo tener 19 años, y demostrando que evidentemente para este año Ineos ha reclutado un relevo generacional bastante interesante, donde él puede dar presencia en la media montaña y en clásicas que se adapten a ese perfil, y además lo otro que es para Estados Unidos, que están empezando a encontrar una generación muy interesante, con un McNulty que por ejemplo lo ha hecho muy bien en este arranque de temporada, ahora con este chico que pues también puede expandir esa brillantez en otros terrenos. Es la verdad muy interesante porque son muy jóvenes. Llegaban por detrás acá grupos que estaban mezclados entre gente que se había cortado por la caída, otros que pues simplemente no habían aguantado el ritmo y llegaban mucho más rezagados, ¿no? Hasta incluso con el propio Rodríguez, que llegaba con cierta tranquilidad por esa regla de los últimos 3 kilómetros, donde no acaba perdiendo tiempo con el pelotón. Y acá está quien por un día más era el líder, Alessandro Covi, aunque repetimos tendrá ahí problemas por esa debilidad del equipo. Esta es la clasificación de la etapa, con Sheffield ganador, Simon Clark segundo, sí, ese mismo que había arrancado el año sin contrato y que ahora le está haciendo un gran aporte de puntos al Israel Premier Tech, y en la general López se mantiene segundo a esos 8 segundos, y después hay un grupo importante de corredores amalgamados en esa diferencia entre 10 y 20 segundos, que pues evidentemente muestra que hay una batalla abierta. Y para mañana lo que tenemos es un diseño que, ojo, de entrada puede ayudar a eliminar a Covi, ya que ese primer puerto es demasiado duro, pero para eso se requiere que aparezcan equipos como el Astana, como el Bahrein, que intenten hacer la carrera rápida ahí, porque de su actitud depende que mañana podamos tener otra etapa que dé un buen espectáculo.